Ha colaborado en diversos proyectos legislativos federales, reformas a Ley del Seguro Social, Ley del Sistema Financiero Rural, entre otros. Código Civil para el Distrito Federal y Código Civil del Estado de Morelos, entre otros. Actualmente imparte la Cátedra de Derecho Civil y es profesora decano de Derecho Romano del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Se graduó con honores y realizó estudios de posgrado. Antes del aplauso, no solamente es abogada, sino una magnífica conductora. Ahorita les voy a decir ella por qué. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hice 3 horas 57 minutos de San Ángel en la Ciudad de México, aquí. O sea que mejor que abogado, soy mejor piloto. ¿No? Porque eso de estar a mí aquí sentadita no se me da, no se puede sacar. No, pero sacar el micrófono se podrá. ¿Sí? Gracias. ¿Verdad? También soy electricista. Bueno, agradezco mucho la hospitalidad que me obsequian. Me dicen que entre el auditorio están estudiantes y también se encuentran legisladores, un par de legisladores. Y en consideración a los legisladores, que a veces no entienden, voy a dedicar los minutos de esta plática a el tema de las reformas en materia de familia, que hoy cobran la mayor significación. Cuando me invitaron, me dijeron, mira, tienes que hablar de alimentos, el divorcio incausado, el aborto, las reformas constitucionales, la defensa de los juicios en la Suprema Corte que hiciste. Yo dije, oye, no, tanto no dijimos, ¿no? Sí soy buen médico, pero es como si me dices que en una hora te tengo que hacer las anginas, la circuncisión, la vesícula y no sé qué otra cirugía, pues no, tanto no dijimos, ¿no? Entonces lo que voy a aprovechar y robarles el tiempo esta tarde es para platicar del conjunto de reformas legislativas que se han expandido de forma natural en el territorio nacional y que están vinculadas al tema de familia. Concretamente, mi preocupación hoy en materia legislativa del área de familia se centra en la popularidad que ha cobrado de forma reciente el asunto del divorcio incausado, conocido entre la banda como el divorcio express. El análisis de las reformas legislativas en materia de familia hoy tiene una óptica, una perspectiva distinta. En una escuela donde di clases, el ITAM, hace como una década se introdujo una materia en el estudio del derecho, como parte de la currícula de los abogados, que se llama Economía y Derecho. Esta materia, mutatis mutandis, lo que te enseña es que las normas de derecho, el lenguaje económico, producen externalidades negativas o positivas. Dicho en términos llanos, de paisanos, quiere decir que una norma de derecho, una ley, que está indebidamente diseñada, tiene consecuencias, a veces negativas tan perniciosas, que lejos de beneficiar al destinatario de esa norma, es decir, al gobernado, a quien va dirigida esa ley, termina por perjudicar. No basta para hacer buenas leyes la buena intención de los legisladores. Nuestro país, a nivel local, los congresos de los estados, y a nivel federal, está plagado de leyes tan mal hechas, tan mal hechas, tan mal hechas, bueno, digamos lo que sigue de mal hechas, que lejos de beneficiar al gobernado han terminado perjudicándole. Que no las hicieron nuestros legisladores con la intención de perjudicarnos, porque ves que también hacen leyes esas. No los de aquí, esos no. Unos perros malditos que yo conozco en otros congresos, ¿no? Que sirven a otros intereses. Pero la verdad es que es verdaderamente importante y abominable encontrarte un sistema jurídico plagado de normas que se hicieron con la mejor buena intención de los legisladores y que terminaron perjudicando a la población. El tema donde más ocurre en este tipo de normas es el tema de familia.
Estamos llenos de leyes en este país, hechas por feminazis, burguesas, ¿no? Que entienden poco de todo en general, de la vida, del derecho, de la política y de todo en general, creyendo que ayudan a las mujeres, terminan por perjudicarlas, ¿no? En el centro de esta discusión cobra un papel muy significativo el tema del divorcio y todo lo que tiene que ver con el matrimonio. Primero, porque el sistema jurídico mexicano enfrenta, ¿no?, la degradación de la institución del matrimonio. Hay personas, muchas, ¿no?, que porque no estudiaron historia, porque no sacaron buenas calificaciones en historia, porque no entienden el contexto de lectura de las leyes de reforma, en su ignorancia cree que el matrimonio es un contrato. Y hay 16 razones técnicas por las que, técnicas contractuales, no ideológicas, técnicas, por las que el matrimonio no es un contrato. Quien se tomó la molestia de leer los libros de historia sabe que Juárez, ¿no?, tuvo que poner esa salvedad en el Código Civil cuando hizo sus leyes de reforma para justificar la secularización de los actos del registro civil, que era crear o replicar en el territorio mexicano la imagen y semejanza que hizo Napoleón Bonaparte de la secularización de los actos del registro civil, ¿no?, de las manos de la iglesia o del clero que en ese momento estaba a las manos del gobierno. El primer registro civil en este país, de hecho, la federalización de las normas del registro civil que reconoce la competencia local y que establece un orden para que más o menos tu acta de nacimiento, así seas de Oaxaca, se parezca a la de Chiapas, a la de Querétaro, a la de Guerrero, a la donde se te antoje, es de 1939. Quien tuvo esa misión de laicizar el registro civil fue Juárez. Y el único pretexto que tuvo Juárez es decir falsamente en el Código Civil que era un contrato. Pero Juárez es un estupendo abogado. Fue presidente de la Suprema Corte. ¿Cómo crees que no iba a saber que no era un contrato? Ahora, que tú te la creas porque lo dice el Código Civil, es que no entiendes contratos. Pero bajo esta creencia, que le podemos dedicar después o al rato a los universitarios que tengo una plática con ellos, les puedo dedicar a explicarles a los estudiantes por las 16 razones técnicas por las que el matrimonio no es un contrato. El matrimonio es una institución jurídica, no es un contrato, no te equivoques. Por lo menos no te puedes equivocar si eres abogado. Esa estupidez la puede decir cualquier otro, menos un abogado. El matrimonio es una institución jurídica, porque los efectos del matrimonio no se producen entre quienes celebran el acto, sino que trasciende a los parientes y a terceros que no intervinieron en su celebración. Es una de las muchas razones. Dime qué jodido contrato genera obligaciones para personas que no intervinieron en su celebración. Pues ninguno. Pero bajo esta creencia de que es un contrato, un asunto del matrimonio es un issue de pareja, ¿no? Es un tema de pareja. No, papito, no es o mamita, lo que sea, ¿no? No es un tema de pareja. El matrimonio es una institución jurídica, ¿no?, que está orientada a la protección de una realidad que se llama familia, no la pareja. No te confundas. Y por eso las normas relacionadas con la disolución del matrimonio, con la celebración del matrimonio, con el parentesco, con la filiación y con los alimentos, el 80% o más de las normas del matrimonio están relacionadas con los hijos, no con la pareja. Porque no se hizo para proteger la pareja. Porque los adultos no necesitamos de ninguna ley para largarnos, aparearnos, dejarnos y abandonarnos. Lo que requiere un marco regulatorio especial es la protección de la familia cuando los adultos se aparean, se largan, se dejan y hay presencia de hijos. Si tú conceptualizas mal, ¿no?, y no te alcanzas a distinguir en tu pobre conocimiento del derecho una institución jurídica de un acto jurídico contractual, todas las decisiones que tomes de origen van a estar mal, porque vas a pretender normar, ¿no?, una realidad, porque ese es el objeto del derecho, y a mí me importa poco si es biológica, si es sociológica, si es religiosa, si... hay familias, ¿no? Los heterosexuales se aparean y tienen hijos,
Y los hijos requieren de cuidados, alimentación, etcétera, hasta el promedio de los 11, 12 años de edad. Eso es lo que protege la institución, no es un asunto de pareja. Pues cuando no lo conceptúas así, pues te das el lujo de hablar del matrimonio gay, y te das el lujo de hablar del divorcio express, y te das el... ¿Por qué? Porque lo tomas como un tema de pareja. Y si, bueno, visto como tema de pareja, pues qué de malo tiene que se dejen dos adultos que ya no se quieren, se odian y se detestan y hasta asco se dan. No, pues nada. El problema es que cuando se dejan hay niños que requieren alimentos, generalmente uno de los padres se dedicó a la crianza temprana de los hijos, no está incorporado en las tareas productivas remuneradas del sector formal de la economía. Ese es el problema. Y si lo ves como pareja, no lo atacas. El caso del Distrito Federal tiene reformas que son de verdad de risa, miedo, terror y vómito, ¿no? Pero tiene otras que hay que reconocerse que son muy correctas. El problema no es que se replique al interior de los congresos estatales el modelo del Distrito Federal, que es además, dicho sea de paso, muy perfectible, porque en la parte procesal está muy carente, muy chueco, muy jodido. El gran problema es que no se replique completo, y eso es lo que estamos viviendo en la mayoría de los congresos del país. Les voy a dar la racionalidad económica del divorcio incausado, ¿no? Sabemos que es una realidad que cuando se genera la conformación de una familia, la crianza temprana de los hijos exige que algún cónyuge se quede a su cuidado. Puede ser la mujer, puede ser el hombre, no estamos prejuzgando de quién ocupe el rol dedicado a la crianza temprana de los hijos. Por la conformación de nuestro país, por la discriminación de género que hemos padecido, por el individuo o poco acceso o mal acceso de las mujeres al tema de educación, por miles de razones, es más común encontrar que la mujer se queda al frente de la crianza temprana de los hijos que el varón, porque las parejas de forma verbalizada, consciente o inconsciente, cuando tienen descendencia, ¿no?, optan por una medida de racionalidad económica de que salga a chambear fuera, hombre o mujer. El cuidado de los niños es el varón, no es un asunto de género, no es un asunto de discriminación, estoy hablando de una realidad. Normalmente la pareja pacta y se va, ¿no?, uno a chambear fuera, generalmente el que puede conseguir más lana, y se queda al cuidado de la crianza temprana de la familia, de los hijos, quien podría conseguir menos dinero incorporado en las tareas del sector formal de la economía. Eso es una realidad, quieras o no quieras, te guste o no te guste, le entiendas o no le entiendas. Esa es la realidad de este país. A esa realidad le tienes que agregar que hay una realidad estadística de 40% de personas que presidimos un hogar de forma uniparental, dejadas, quedadas, abandonadas, divorciadas, como la quieras llamar, donde tenemos que suplir, ¿no?, la posibilidad de salir a trabajar incorporando al seno de la familia un elemento distinto que se quede al cuidado en la crianza temprana de los hijos, pasaría a chambear. Como esa es la realidad, un día amanece en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y se pone a pensar, a ver, vamos hablando bien, como dicen, vamos a encuadrar, ¿no? Vamos hablando neta. Cuando se divorcia, como hay la pareja y todavía hay hijos, ¿no? No estamos hablando de los divorcios cuando ya tus hijos se casaron, sino todavía tienes una familia en formación. Normalmente quien se quedó al cuidado de los hijos, porque eso es lo que refleja la estadística, es la vieja, ¿no? Dejó de chambear o tuvo que agarrar una chambita de medio pelo, de medio turno, mal pagada y jodida, para poder hacer las dos cosas, quedarse a cuidar a los hijos y chambear. Y hay unas que nada más cumplieron la muy importante función social de cuidar a sus hijos, que sirven luego más a este país y a una sociedad que la que nada más se ve chambear. Porque no hay nada más importante que la formación de las personas, ¿no? Bueno, si se divorcia, cuando se divorcia, ella está en desventaja para la obtención de un empleo remunerado frente a su cónyuge.
Y está en desventaja por razón de inexperiencia, está en desventaja por razón de la cesantía relacionada con su, ¿no?, temporal, con los años que se ha dedicado a la crianza temprana, eso suponiendo que hubiese ido a la universidad, que hubiese estudiado, etcétera, ¿no? Está en una franca desventaja porque tiene un vínculo de dependencia económica respecto de su cónyuge. Cuando el matrimonio fracasa y se arman los guamazos, ¿no?, a la hora de ocurrir a un proceso para la disolución del vínculo marital, esta desventaja trasciende a la duración y al éxito del proceso. ¿Por qué? Porque si la mujer no chambeó, ¿no?, se quedó al cuidado de los hijos de ambos. Cuando se tiene que enfrentar en un juicio, no tiene ni dinero para pagar el juicio, ni tiene dinero para vivir, ni tiene dinero para esperar a que se resuelva, y menos en este país donde los juicios pueden ser larguísimos, ¿no? Digamos que a mayor extensión de un proceso, ¿no?, más caro es el juicio. Y tenemos que reconocer que también es una realidad que en la prestación de los servicios jurídicos, como en general en la relación con todos los tipos de servicios médicos, jurídicos, etcétera, hay una relación directa calidad-precio. Digamos, en términos sencillos, que el dinero compra buenos médicos, el dinero compra buenos ingenieros, el dinero compra buenos abogados. Y si la mujer no tiene dinero para enfrentar un proceso complicado, y el marido sí tiene dinero, la mujer recibe una desventaja horrible. Y hay muchas mujeres que ni siquiera se divorcian nada más de pensar cómo jodido le van a hacer para pagar el abogado, para conseguir para el gasto mientras se resuelve lo de la pensión alimenticia, mientras bla, 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 ¿no? Esta realidad que hasta aquí suena muy razonable, que es correcta, que es verdadera, que es lógica, que es impecable, pues, ¿no?, es lo que genera que vaya con un amigo, abogado, litigante, que hizo su tesis de doctorado hace 2 décadas, y es un viejito amigo mío, ¿no? Me dicen, oye, que tú hiciste una tesis cuando te recibiste de doctor de Juris Doctor en Colonia, Alemania, del divorcio sin causas. Ay, préstatela, ¿no? Y así la mente. ¿Por qué el divorcio sí funcionó en esa realidad? Porque de forma previa a la iniciativa de ley relacionada con el divorcio incausado, cuyo propósito es hacer más fácil el trámite para los cónyuges en lo que hace a la disolución del vínculo marital, había en antecedentes 3 reformas legislativas que no hay en Oaxaca y que no hay en los 3 estados de la República donde ya aprobaron el divorcio exprés. ¿Cuáles son estas reformas? Todas tienen que ver con la materia de alimentos, ¿no? Porque cuando se acaba el matrimonio, lo que nos importa es qué va a pasar con la familia. La primera reforma que se aprobó significativa en el Distrito Federal y que permite que los efectos negativos del divorcio exprés no se produzcan del modo en que se van y se producen en el resto de estados son: primera, se modificó la materia de alimentos para permitir que los jueces de lo familiar, en el caso de personas que no tienen la condición de asalariados, pudiese determinar el monto de los alimentos a partir de los egresos del deudor. Traducido al español llanero, en el Distrito Federal, a diferencia de otras entidades del país, cuando quien debe pagar alimentos no es un empleado pelifino o modesto, no es un empleado que percibe un salario de su patrón fijo, el juez puede determinar el monto de la pensión a partir de lo que el sujeto gasta. Esta reforma es fundamental, importantísima para la mayoría de niños y mujeres de este país. ¿Por qué? Pues
porque el censo de población del INEGI y su actualización nos revelan que el 70%, 72 de hecho, de la población económicamente activa no tiene el carácter de asalariado. La mayoría de la población somos abogados que trabajamos por nuestra cuenta, taxistas, torteros, peceros, plomeros, carpinteros, que no tenemos un patrón. ¿Qué pasa en los estados donde la ley es de risa y de vacilada y no existe esta reforma? Si quieres saber qué pasa en tu estado, te voy a platicar para que te avergüences y hagas algo. Aquí, cuando el deudor alimenticio no tiene el carácter de asalariado, el juez de lo familiar le da vista para que manifieste lo que gana. Como se dice en latín clásico, no mames. Porque si tú eres el que tiene que pagar alimentos, ¿no? Y te van a fijar la pensión de lo que tú dices que ganas, ¿cuánto dices que ganas? 500 pesos. No, jefa, fíjese que nos ha ido muy mal con la facturación. Ahora no gano. Así de estúpido es tu proceso. Así de estúpidas son tus leyes. Entonces se le vista al demandado para que en el término, eso sí varía de estado, de 3, 5, 7 días, manifieste lo que a su derecho convenga, precisando de qué monto son sus ingresos. Y sobre ese monto, el juez fija en la expresión porcentual el quantum de los alimentos. Y ningún quantum en 22 años de litigio que llevo, de más de 8,000 procesos, nunca he tenido una pensión alimenticia superior al 60%. O sea, todavía de lo que manifestó el infeliz, que debe pagar los alimentos, el juez te va a fijar en tu mejor escenario una pensión del 60%. Eso, señores, es una ofensa. Es un agravio. Es un motivo de vergüenza para todos los niños de este país y para todas las mujeres que, cumpliendo su obligación de dedicarse a la crianza temprana de sus hijos, el Estado claudicante las abandona a su pinche suerte cuando ocurre un divorcio. Es una ofensa tener leyes de esa naturaleza. Y así como hablo mal de los amarillos del PRD de la asamblea de mi rancho, ¿no? Hay que reconocer, y lo hago públicamente, que esa reforma para los niños y mujeres del Distrito Federal significó toda la diferencia del mundo. Porque más en este país, que además tenemos una bola de defraudadores fiscales que declaran en ceros. Eso sí, andan en Jaguar, andan en BMW, en Mercedes, andan padroteando y travolteando por la vida y en el universo, pero dices, ¿cuánto ganan? No gano. Y ahí tienes a la señora jodida, ¿no? Con los hijos pequeños, cobrando una miseria, que es lo que el cuate le quiso dar porque tenemos una ley perversa, mal hecha. Mal hecha. Primera reforma. Segunda reforma. Ustedes saben que el matrimonio, la única parte que sí es contractual del matrimonio, es un accesorio de la institución que sí es técnicamente de naturaleza contractual, que se conoce como régimen patrimonial del matrimonio. Traducido en términos llanos, generalmente, dependiendo del estado de la federación, hablamos de que los regímenes patrimoniales del matrimonio son sociedad conyugal o separación de bienes, y eventualmente en varios estados un régimen mixto que se construye a partir del diseño de capitulaciones, y es, digamos, que el capítulo de normas que de común acuerdo fijan los cónyuges para efectos estricta y exclusivamente patrimoniales. ¿Cómo nos vamos a dividir el dinero que se genere o la riqueza que se genere durante la vigencia de nuestro matrimonio, ¿no? Hay estados de la República donde hay régimen único y forzoso, caso de Morelos, etcétera, que si te casas ahí es a fuerza separación de bienes. Hay otros que solo es sociedad conyugal y hay otros que admiten ambos más el mixto.
porque como la materia de familia es de competencia local, pues evidentemente están los congresos en la entera libertad de poner o quitar regímenes a la hora de diseñar sus normas en materia de familia. ¿Hasta aquí me voy explicando correctamente? Ok. Bueno, en el caso del Distrito Federal, en lugar de pactarse un régimen único y forzoso de sociedad conyugal, que cuando hay sociedad conyugal los cónyuges tienen derecho, ¿no?, a una cuota ideal del 50% de los bienes, derechos y obligaciones estimables en dinero al momento de la liquidación del matrimonio. ¿Correcto? Ese es estar casado por sociedad conyugal, que tienes en el imaginario, hipotéticamente, el derecho a pedir el 50% de lo que al momento de que se disuelve el matrimonio se hubiese generado. ¿Correcto? En lugar de optar la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por imponer el régimen forzoso de sociedad conyugal, para efectos de proteger a esta madre que se dedica a la crianza temprana de sus hijos, que no tiene bienes propios porque no tiene un ingreso remunerado, ¿no?, que no se hizo de nada y que queda literalmente encuerada en la disolución cuando se casó por separación de bienes y el marido puso los bienes a su nombre, crea una indemnización. Y entonces tenemos en el Distrito Federal un precepto normativo que dice, ¿no?, que la mujer, aun cuando se haya casado bajo el régimen de separación de bienes, tendrá derecho a demandar una indemnización de hasta el 50% de los bienes cuando sus bienes de la mujer sean notoriamente inferiores a los del marido y se haya dedicado preponderantemente a la crianza de sus hijos. Está chido, ¿no? Como se dice en alemán, está chido. Porque si te casaste con un malandrín por separación de bienes, que puso todos los bienes a su nombre, ¿no?, pues no se salva de que le pidas una indemnización de hasta la mitad de los bienes, porque tú le cubriste su obligación de criar a tus hijos, mientras él cubrió tu obligación de ir a ganar los pesos afuera. ¿Es equitativo la norma? Claro. Y además es una norma bien diseñada porque está alineando los incentivos para que las mujeres se queden al cuidado de sus hijos. Porque parte de las muchas razones por las que las mujeres no quieren quedarse al cuidado de sus hijos es saber que si se quedan al cuidado de sus hijos, el día de mañana, si están solas, se la van a ver bien negras. En cambio, si sabes que pase lo que pase, vas a recibir una parte del haber conyugal, pues te quedas con toda tranquilidad al cuidado de tus hijos, que insisto, en mi opinión, de la Ingrid Tapia, es una tarea socialmente más importante que cualquier actividad económica fuera del hogar. Lo que pasa es que tenemos también degradada la maternidad, menospreciada, indebidamente dejada. La mujer queda al cuidado de sus hijos, cumple la función más importante para este país. Así de elemental, así de sencillo. Tercera reforma. En el Distrito Federal, a diferencia de otras entidades del país, los alimentos no se aseguran a ruego de la parte actora, which means, ¿no? Hay juicio de alimentos, hijo, el deudor, no es trabajador, porque el trabajador no tiene problemas. El juez le gira un oficio a su patrón, el patrón le hace el descuento y el cheque por el monto del descuento se lo entrega a la señora. No tiene ni que ver al infeliz. La señora se necesita pasar por su cuenta, por su cheque, o hay, ya con ahora los pagos de nómina por banco y todo, hasta te depositan, ¿no? Pero en el Distrito Federal, si no tienes el carácter de empleado, tienes que asegurar los alimentos con los medios de garantía que te permite la ley, prenda, fianza o hipoteca. Y si estás en el buró de crédito, papito, ¿no?, y no te dan una fianza porque pues estás en el buró de crédito,
pues le caes con 6 meses de alimentos, hijo, por adelante, envía el depósito al juzgado. Pero aquí nadie, en el Distrito Federal ¿no? Nadie se va con la promesa de que va a pagar alimentos y el mes que entra no los pagas. No, bonito. No, mi rey. Así no es. ¿Te fija la pensión? ¿Cielo? Ay, y no tienes la fianza o hipoteca, cae con 6 meses anticipados de pensión, depósitos en un billete de falsedad y de juzgado. Primer pinche día que te atrases, la señora tiene cubiertos 6 meses. Por si esa reforma fuera poco, esas 3, ¿no? Aparte tenemos otra, en el Código Penal del Distrito Federal, donde es causa es pérdida de la patria potestad no dar alimentos por más de 90 días. No hay que la visita, no te confundan, estamos hablando de custodia. Estoy hablando de pérdida de la patria potestad. No das alimentos 90 días, me queda claro, papito, que para papá no sirve eso, ¿no? No vengas a pedir los derechos de ir a jugar, ¿no? Y a la matiné, el turismo familiar que les decimos las viejas, ¿no? Que es muy buen papá, ya ven cómo son los hombres de México. No todos son muy buenos papás. No vas a esa perra maldita, no, pero uy, licenciada, yo soy re buen padre, a mis hijos lo que, no, todos son buenísimos padres. Claro, cuando les preguntas ahí en el despacho, oigan, ¿cuál de sus hijos? ¿A qué son alérgicos? ¿A qué medicamentos? ¿Cómo se llama la fiesta de sus hijos? ¿Ya llevan sus hijos? ¿De qué número calzan sus hijos? No, porque el buen padre mexicano, su chamba es salir a chambear, como yo soy el padre de mi casa, la neta yo hago lo mismo, ¿no? Voy por la lana y aviento el varo, ¿no? Chicas madre, no me engañes, salgo a pasear los sábados y los domingos, al cine y la madre, ¿no? Salgo a pasear. Eso es el papá en México, ¿no? Yo soy un buen padre, también, como los señores, muy buen padre. Esto ya no es así. Aquí no haces turismo familiar de yo voy a ver a los niños, no te doy gasto, te doy 500 pesos y eso sí, vengo cada 15 días y me los llevo al restaurante de lujo, a la fiesta, a la mientras tú todos los días vives de jodida, muerta de hambre con una pinche pensión que yo te fijé mintiéndole al juez de lo familiar. Aquí no. Claro, el requisito jurisprudencial que no estuvo establecido en la ley porque no eran tan, te digo, no son listos los del Chilango, tanto no dijimos, ¿no? Sí les faltó, tuvo que llegar a los tribunales a enderezar el asunto de la pérdida de la patria potestad. Jurisprudencialmente, al momento de resolver los juicios y todo, se estableció el criterio de que estos 90 días eran contados a partir de incumplimiento, eran contados a partir de una resolución judicial. O sea, primero tienes que haber una resolución judicial que te obligue al pago de los alimentos y a partir de esa certeza que te da la resolución judicial, sí opera el cómputo de los 90 días. Porque si no, también las viejas perros malditas asquerosas, ¿no? Cizañosas, ya las conozco, mi cielo, ¿no? Ay, dame que no me da nada, pero que no vuelvo a ver a mis hijos, ¿no? Ya ves que una cosa hermosa la hormonal, ¿no? Pues iban a ir a demandar por todos. Entonces ya llegaron los tribunales y dijeron, no, y la corte, a ver, los 90 días son contados a partir de que tengamos la certeza de la obligación y de su cumplimiento. Porque si no tenemos ahí una incertidumbre de a partir de cómo y cuándo contamos los 90 días. Que eso se puede hacer ya toro pasado en los demás estados, directamente en la ley, ¿no? Esas 4 cosas son lo que permiten que, habiéndose aprobado el divorcio expreso en el Distrito Federal, no pase cosa. No se hizo un cagadero, ¿no? Lo que sí pasa en Tamaulipas, lo que sí pasa en Hidalgo y lo que sí pasa, ¿no?, en Baja California, que son estados que creyéndose muy listos y creyéndose muy liberales hicieron una bola de estúpidos ignorantes que no se pusieron a ver el decurrir de las reformas que permiten esa última reforma, ¿no? Autorizaron el divorcio incausado. Y además lo autorizaron en los mismos términos de proceso que el divorcio del Distrito Federal, ¿no? Lo que es de la mano hacia atrás. ¿Esto qué te lleva? Que si tú autorizas ese tipo de reforma, vas a disolver el vínculo marital en 3 o 4 semanas sin haber resuelto
los alimentos para los hijos, si los hubiese, para el cónyuge, ¿no? Y sin haber resuelto el tema de los bienes. ¿Qué problema tiene? Pues te lo digo en la estadística. De los 10,000 divorcios incausados que se tramitaron durante el año 2011, según la estadística del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ¿no? De los 12,000 divorcios que se tramitaron, 10,000 siguen en juicio por los bienes y por los hijos. ¿Para qué queremos gente que esté divorciada a las 3 semanas? Porque el divorcio lo único que genera en quien se divorcia es la actitud de contraer un nuevo vínculo. O sea, ¿para qué te sirve el divorcio? Para volverla a cagar. No volverte a casar, hijo, ¿no? Para otra más cosa no sirve. O sea, no crees que te dan un premio, tienes una beca, no, te dan descuentos en el súper. No sirve para nada, más que para volverla a regar, ¿no? ¿Para qué queremos personas que estén en la actitud en 3 semanas de volver a contraer un nuevo matrimonio si ni siquiera han podido resolver el tema de los alimentos y de los bienes de su anterior matrimonio? ¿Qué problema procesal grave enfrentamos los abogados postulantes, ¿no? Tal y como está diseñado? Mira, antes todo se resolvía en los juicios de divorcio, cuando el divorcio es con causa, ¿no? Adulterio, etcétera, etcétera. Porque además en el distrito federal, esa es otra historia, ¿no? Pero soy chismosa, ¿no? No solo al quitar las causales de divorcio en el Distrito Federal, como ya previamente estaba derogado el delito de adulterio, resulta que en el Distrito Federal el adulterio es legal. Porque no hay una sola norma en el sistema jurídico del Distrito Federal que te diga que la conducta adúltera es ilícita. O sea que pasó del delito a deleite, ¿no? Y luego todavía los estúpidos senadores, ¿no? Lo derogaron del Código Federal y hasta se felicitaron, ¿no? No, bueno. Eso guarde de hacerle a la diputería, qué bueno. Me pongo de derecho, ¿no? Qué bueno que soy postulante, soy abogado patrón. ¿Cuál es el problema? Que bueno, antes se resolvían, al dictar sentencia, el juez resolvía la custodia de los hijos, con quién se quedaban, el régimen de visitas, cómo se iban a liquidar los bienes de la sociedad. Y efectivamente la liquidación concreta, como siempre, se hacía en un incidente de liquidación, pero el porcentaje, la proporción de partición de los bienes se hacía al momento de resolver el juicio de divorcio. Hoy, o lo que supone el divorcio incausado, es que ya no hay causales de divorcio, o sea, ya no hay abandono, adulterio, todas las que malos tratos, sevicia, la que te puedas imaginar ya no existe. Basta con que uno lo pida para que se conceda el divorcio, ¿no? Y que todo lo que tiene que ver con los bienes, los hijos y los alimentos, que son 3 áreas diferentes, se tramitan con posterioridad a la sentencia en unos que antes eran microjuicios llamados incidentes, ¿no? Y hay incidente de liquidación de la sociedad conyugal, se lo vean, incidente relacionado con la custodia de los hijos y el juicio especial de alimentos, que no es incidental porque es juicio especial, pero que se tramita igual. ¿Cuánto duran esos juicios? 2 o 3 años. Es una falacia. Es una falacia que le hagas creer al electorado, a la gente, al gobernador, justiciable, que el divorcio express viene a solucionar ese problema de desigualdad que teníamos entre un cónyuge que se dedicó a los hijos y otro que no. Porque no le estás ahorrando trámite procesal, no le estás ahorrando tiempo ni le estás ahorrando honorarios de los abogados. Distrito Federal, en los estados donde se ha aprobado, afuera de los tribunales, en los puestos de periódicos ves divorcio express con una S, 300 pesos, lo que te cobran los coyotes. Claro, porque no le dicen al cliente, baby, que después de esos 300 pesos le van a jincar el pinche diente al cliente durante 2 años y medio en los incidentes. Y ven la proporción de 12,000 juicios, 10,000, y esa es la estadística del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, siguen en proceso. O
sea, tienen que irse a la vía contenciosa incidental para resolver los grandes temas de la familia, los grandes temas del matrimonio. Resumidamente, queriendo hacer un bien, terminaron haciendo un one more time. Queriendo hacer un bien, terminaron haciendo un porque no bastan las buenas intenciones para ser buenas leyes. Es preciso la pericia técnica, el conocimiento procesal. A los diputados no se les dan asesores para que metan a sus compadres, ni a su nalga, ni a su prima. La democracia está diseñada para que sea el representante el más popular. Y no se exige a nuestros legisladores, porque así debe ser. No se le debe exigir a un legislador que sea ni estudiado, ni preparado, ni culto, ni nada. No es la misión del sistema democrático que los representantes populares sean personas con altas capacidades técnicas o de especialidad. Lo importante es que sientan, piensen como la mayoría de la población. Ese es, ¿no?, el asiento de este poder general soberano de representación, pero justo pensando en que son representantes los más populares y no necesariamente los más capaces y no necesariamente los más estudiados. Los sistemas democráticos tienen un complejo de ayuda al representante popular para que las leyes que informe las haga correctamente. El problema es que en una democracia incipiente no hay profesionalización de nuestro sistema legislativo. Y no hay un público, ¿no?, un pueblo exigente y demandante pendiente de la tarea legislativa. No lo hay entre la población juvenil, ni siquiera en la especializada. ¿Qué hacen hoy nuestros diputados? ¿Qué jodida ley se les ocurrió? ¿No? ¿Con qué batichica idea nos van a salir esta mañana? Es algo que no hemos llegado, ¿no?, como sociedad democrática a ese nivel de interés y perfeccionamiento y que urge en este país. Y sobre todo, ¿dónde más urge? En el área civil. Porque el área civil, a diferencia de la mercantil, es un área que trasciende como una realidad concreta, verdaderamente, a la esfera de todos nosotros. A mí la verdad es que si hacen reformas, ¿no?, en materia de energía. ¿Alguno de ustedes es petrolero? ¿Alguno tiene su termoeléctrica? Y más en este pinche estado que la propiedad es una cáscara, ¿no?, el cascarita de aquí. No, porque todo lo de abajo es el estado mexicano. Y todo lo de arriba también, güey. Entonces no, ¿qué es mío? Nomás la pinche cáscara. ¿Todo es del estado? Sí. Los perros callejeros, sí. Las cucarachas, también. Porque si quieres cazar un algo, tienes que ir a pedirle permiso al Estado, ¿no? Tu permiso de pesca y tu permiso de caza. Ahora, que si te muerde el pinche perro, es tu perro. El Estado no te paga. Si te poncha la llanta, es tu problema, ¿no? Te muerde la cucaracha, ese es tu perro. Porque ese es Viva México, güey. Ese es el Estado mexicano. Para joder está toda mal. Para dar, no, tanto no dijimos, bonita, tanto no. Nomás el petróleo sí es mi chinga, ¿no? Ya las víboras y los zacuates y lo que te cuentes en el monte, si ya se te picó, no es mi culpa. Pues no entendí. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? ¿Y qué? Cuando mi perro muerde al vecino, yo sí pago, güey. Cuando mi hijo choca, yo también pago. Y el Estado, no, primero vas y le cobras al gobernante y luego ya vienes al Estado que nada más subsidiariamente responde. No, bueno. Entonces, esa es la historia legislativa que tenemos que estar pendientes como ciudadanos, como expertos en derecho y como legisladores de que no acontezca en nuestra realidad. Porque la materia de familia trasciende a la vida de todos nosotros de forma inmediata y directa. Porque no es justo en este país que la clase política
y todo el mundo hable de los derechos de la mujer y los niños, etc., y tengamos las leyes que tenemos. Y así como he hablado de las otras, en mi estado, en mi entidad que es Chilangolandia, el robo de autoparte se castiga más que la violación de un niño, porque la penalidad es de 4 a 10 años. Vivimos un estado donde el aborto, ¿no?, se despenaliza, y comerte el huevo de una tortuga se castiga con 12 años de prisión. Hay algo mal, señores, en nuestras leyes. Y hay algo mal porque tú lo permites. Yo por lo menos hago 3 horas 57 minutos para venir a armarla de pedo. Porque no estoy dispuesta a permitir eso. Ni a los legisladores, ni a la gente que anda así. Y que sirvan estos minutos, ¿no?, para hacerte una invitación respetuosa, pero enérgica, a que te vincules en estos asuntos. Que seas congruente entre tu pensamiento y tu acción y salgas en defensa de las madres de este país, de los niños de este país, exigiendo leyes correctamente hechas. Me la pasé muy bien. Muchas gracias.